10 de la mañana con 53 minutos en todo el país. Estamos en vivo y como les habíamos anunciado, bueno, tenemos la visita del ministro de Educación y Cultura, el profesor José Carlos Maía. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un gusto recibirlo en calidad de ministro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer y además consideramos, porque hacemos entrevistas todos los días desde hace muchos años y en algún punto de la entrevista siempre el tema de la educación está arriba de la mesa. Todos los caminos conducen a la educación. Por suerte, ¿no? Nos preocupa la seguridad, la salud, la vivienda, una cantidad de cosas que son importantes y urgentes para los uruguayos, pero todo subyace en la educación. Esto se soluciona con educación. Lo que pasa son plazos medianos y largos, pero bueno, en definitiva, en la educación es donde tenemos que poner el foco para ser el país que queremos ser, que somos y que queremos mejorar. ¿Con qué ministerio se encontró, Maía? Bueno, un ministerio muy diverso en cuanto a su universo interno, ¿no? Son 15 unidades ejecutoras muy distintas unas de otras. O sea, tenés de registro civil a patrimonio, a cultura, educación, cine, radios, televisión, SODRE, de todo hay. La verdad que de todo. No se va a aburrir, No, eso seguro. no, No eso le da el tiempo para seguro que no, seguro que no. Pero bueno, un ministerio con las dificultades económicas promedio que hay, o sea, con recursos muy acotados, con dificultades en cuanto a que hay una estructura funcional, para mi gusto, inadecuada, con un envejecimiento promedio de los funcionarios, como pasa en todo el país, grande, con personas que se jubilan semanalmente, unos cuantos, y con la necesidad de actualizar, digamos, la estructura funcional. Eso a veces te resulta como un limitante a los objetivos que te pones, porque a veces uno plantea públicamente determinados objetivos y después los pasos administrativos, burocráticos, te lo hace ser más lento. Entonces, es un poco eso, y esa es la situación general que yo veo. En el periodo de transición fue una buena transición, recibió información cuando entró al ministerio y dijo, bueno, pero acá me cantaron la mitad o no era tan como me lo habían pintado o la información que yo recibí no indicaba un diagnóstico así. ¿Le pasó algo de eso? Obviamente la realidad fue más fuerte que lo que se pintaba, eso es así, pero yo no soy un tipo que me guste poner, anteponer onda como excusa, aunque sea cierto. Yo tuve 2 reuniones con el ministro anterior, que fueron en muy buenos términos. La información desde nuestro punto de vista después no fue todo lo sólida que nosotros necesitaríamos para trabajar, pero es la que fue. Entonces, prefiero no fijar responsabilidades hacia atrás en esos términos. Pero bueno, hay que mirar para adelante, nos toca administrar esto, esté como esté, y de ese lugar yo trabajo. Hablando de recursos, estamos en rendición de cuentas que ingresó al Parlamento y se está elaborando la ley de presupuesto, que ahí digamos que... Ahí se cocina todo. Ahí se cocina todo para el quinquenio, ¿no? Claro. Sí, será importante. Es la ley más importante del Uruguay. Danilo decía que... La ley madre. Sí, y él le decía una frase más o menos así. Yo soy muy espantoso para las frases textuales, pero él decía que el presupuesto es la expresión política del proyecto de presupuesto, es la expresión política del programa de gobierno. Bueno, es un poco lo que entiendo se va a hacer ahora dentro de las restricciones presupuestales que hay. Usted habrá escuchado decir al ministro de Economía, cuando habló en ADM, que tenemos el déficit fiscal más alto en 35 años. O sea, superando desde la época del primer gobierno Sanguinetti hasta el último. Bueno, eso un poco te acota lo que es digamos, entre lo que vos proyectás y lo que después podés. Pero bueno, cruzaremos el río cuando lleguemos al puente, dijo uno. Tal cual. Pero bueno, evidentemente ahí es donde se van a poder concretar una cantidad de, más allá de los compromisos de campaña electoral y de los compromisos del gobierno del Frente Amplio, en el programa de gobierno del Frente Amplio, las expectativas de la gente, ¿no? Que la gente de repente está lejos de lo que es una ley de presupuesto, pero tiene que saber que ahí es donde se va a definir si lo que la gente necesita se puede hacer o hasta dónde se puede hacer. Eso es fundamental. Claro.
Ministro, ¿qué pasó con la Biblioteca Nacional? Generó un ruido bárbaro, Un ¿no? revuelo. Un revuelo bárbaro. Y yo escuchaba algo que usted decía y la verdad me pareció muy bien porque estoy comprendido dentro de esas personas, que hay muchas personas que hace 20, 30, 40 años que no pisan la biblioteca. Yo fui Yo también, ¿eh? a la Biblioteca Nacional en el liceo a preparar trabajo. Después no fui más. Hace Claro. 30 años que vivo acá, ¿no? Pero es real, pero es como que sentimos que... Sí, se movió algo sagrado, por Sí, decirlo. A ver, yo lo entiendo de la simbología, ¿verdad? Que es para todos la Biblioteca Nacional. Yo, como profesor de historia, me acuerdo, obviamente no existía, no sé, estos aparatitos, ¿viste? O sea, claro. no había internet, no había nada de eso. Entonces, ¿vos qué hacías como estudiante? Ibas a la Biblioteca Nacional, en mi caso iba a la biblioteca antes del propio IPA, iba a la del Palacio Legislativo que me quedaba al lado, a la del IABA que está a la vuelta de la Biblioteca Nacional y donde podía. Pero ahora lo que cambió, esencialmente, es el acceso al conocimiento. Y las bibliotecas son, sí, las que preservan el acervo educativo y cultural, pero todo, porque digamos, tenés que tener depósito legal de todo aquello que se publica. Entonces es como una especie de agujero negro, o sea, va todo, 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 por ley. Entonces, ahí me parece, a ver, si vos tenés que el 95% de lo que se venía haciendo se hace, es decir, los investigadores privados del Uruguay, públicos, los extranjeros, los nacionales, siguen yendo a investigar. Si las editoriales siguen haciendo depósito, si el Consejo de Derecho de Autor sigue trabajando, si el 95% de lo que se hacía se sigue haciendo y lo que discontinuaste es el servicio al usuario general, que es de 20, 30 personas por día en 1,5 millones de habitantes que tiene Montevideo, estamos hablando de una concurrencia desde el punto de vista numérico, no de las personas que son héroes, ¿tá? Marginal, extremadamente marginal desde la cantidad de gente. Entonces, despejada digamos, la primera humareda de la comunicación y todo esto, yo creo que lo que hay que discutir es cuáles son las medidas provisorias que te ayudan a los problemas que hay en el edificio, las humedades, el funcionamiento y demás, y después pensar una propuesta de proyecto de otra usabilidad del El presidente espacio. dijo, precisamos una biblioteca del siglo XXI. Claro. ¿Qué implicaría? Y bueno, implicaría un rediseño institucional, implicaría pensar en un lugar de encuentro y de disfrute y de aprovechamiento por parte de la sociedad. Yo diría vinculado sí al acervo cultural y a lo tradicional, pero también a otras cosas, a la innovación, a la cultura, en fin, a otras maneras. Hay ejemplos en el mundo, lo que pasa que los ejemplos que a veces se muestran son una torta de plata. Entonces, vos decís, el Uruguay no la tiene, pero podemos hacer un proyecto que tenga etapas a corto, mediano y largo plazo, en que vos vas dándole un lugar estratégico de Montevideo, ¿no? Pues estamos hablando de 18 de julio, la principal arteria de Montevideo, Y además una una zona zona muy vinculada a lo a educativo. lo educativo, a lo Sí, sí. cultural. Tenés a la universidad, tenés la Facultad de Psicología, Bellas Artes, el IABA que dijimos hoy, todo. Entonces, si nos ponemos a pensar en algo de eso, como la Facultad de Arquitectura dijo, yo quiero presentar proyectos, Claro. entonces me parece que vamos a redireccionar el primer escandalete que se armó, porque bueno, Lo que pasa es que yo creo que el escandalete estuvo centrado en que decían, bueno, uno de los argumentos es decir, bueno, hay algún riesgo, no sé, como que entonces dejan entrar a los investigadores y no es peligroso para los investigadores, es peligroso para los usuarios y no para los investigadores. Como que se centró ahí el debate, ¿no? Pero ponele que, digamos, puede haber sido mejor la comunicación, hasta polémico está, el un día. tema Yo de no tengo, comunicación. no tengo problema de eso. Lo que no cambia es que si vos tenés problemas de humedad en algún lugar, los tenés. Si tenés problemas de lugares que están tapiados, están tapiados. Si tenés problemas de habilitación, tenés problemas de habilitación. Si tenés problemas de las condiciones laborales en que están los funcionarios, que son cada vez menos, también. Entonces, esos son datos reales. Después la dimensión. Nadie estaría hablando de la Biblioteca Nacional hoy si no había un cimbronazo. Hasta el día anterior nadie hablaba. Pero Y seguían además, siendo las mismas 20, 30 por personas por eso, día. y vos pasabas por la puerta de la Biblioteca Nacional, como podías pasar por la puerta del Gaucho, del Monumento al Gaucho, la carreta cuando vas al estadio, por decir algo, y nada más. Y eso no es un monumento, que lo es. Es algún lugar donde, de alguna manera, hay transformaciones. Por ejemplo, la biblioteca del
Palacio Legislativo está funcionando muy bien. Y sabemos que hay procesos de digitalización que se están haciendo. O sea, no hay inventar la rueda. Lo que tenés que tener y asumir autocríticamente que como país hubo un proceso sostenido de mirar para otro lado, en términos globales. Entonces, me parece que en eso es como tenés que encarar las cosas. Ministro, usted como docente además lo debe sentir muy fuertemente, la irrupción de la inteligencia artificial y a dónde nos va a llevar, que la verdad que no sabemos. No. Pero se están cumpliendo 20 años del Plan Ceibal, ¿no? Aquel plan creado por el expresidente Tabaré Vázquez. Y ahora el Plan Ceibal fue reconocido por el uso de la inteligencia artificial. Incluso la OCDE convocó a Ceibal como asesor en inteligencia artificial. Es un orgullo del Uruguay el Plan Ceibal. Y eso fue una política de Estado, la largó Tabaré con ello. Empezó en el interior, porque empezamos en Cardal, y después fuimos creciendo, y es una política emblemática. El gobierno anterior siguió con ella. Es más, yo diría que hasta tuvo quizás un mejor vínculo con la ANEP que lo que teníamos nosotros. O sea, está bien en cuanto a que hay algunas cosas que hay que desarrollarlas. Yo estoy muy seguro de lo que se está haciendo en Plan Ceibal. Nosotros designamos a su presidenta, Fiorella Jaime, que es una mujer que nació el Plan Ceibal con ella y lo conoce, lo quiere. Yo integro la directiva del Plan Ceibal en cuanto a ministro y cada 15 días nos reunimos junto con Pablo Cayani y con el Ministerio de Economía, que va Martín Valcórdoba, y ahí vemos las acciones que hay que tomar y los lugares donde se llama al Plan Ceibal para consultoría, para mejoras constantes, es imponente. La verdad que yo estaba viendo también que van a implementar un plan piloto para enseñar escritura con inteligencia artificial. Lo que pasa es que vamos a entenderlo. La inteligencia artificial nos interpeló a todos y en 3 años, más o menos, ¿no? Dio vuelta una cantidad de cosas. Entonces el otro día miraba y me consultaban lo que había pasado en psicología con esa lo tengo acá para lo tenía que preguntar. Sí. Pero lo que pasa es que te interpela todo. A mí me pasó en campaña que los músicos me planteaban que, claro, con inteligencia artificial te hacen todo, haceme una canción que hable de tal cosa, y dale que va, con proyectos de ley te pasa. Mañana yo le digo, mira, a la inteligencia artificial que me haga un proyecto de ley sobre la Universidad de la Educación, y te lo va a hacer, o sea, estamos hiperinterpelados. En los juzgados, abogados utilizan escritos hechos con inteligencia artificial. Siempre hay que revisarlos, ¿no? Porque puede inducir a errores muy graves. Medio pesado. No sé si decir por suerte, a veces me dan ganas como veterano de decir por suerte, porque sigue estando el que nosotros hagamos cosas, pero estamos muy interpelados por eso. Como humanidad, ¿no? ¿Perdón? Como humanidad, digo. Sí, sin duda. La inteligencia artificial personaliza la educación y ahí querían rabarlo con lo que pasó con estas pruebas en la Facultad de Psicología, hechas con inteligencia artificial. ¿Se van a suspender los parciales que fueron hechos con inteligencia artificial? No lo sé, porque la universidad es un ente autónomo y lo tendrá que ver. No sé qué van a hacer. Si yo tuviera que tomar una decisión y de mí dependiera, que no depende, eso lo suspendería. Y chau, o sea, daría de baja la prueba y pensaría otra cosa. Pero hay un problema de masividad que es muy fuerte. Y bueno, habrá que ver lo comparado que se está haciendo en otros lugares también para dar respuesta. Yo me acuerdo que hace 2 años fui a Ginebra, donde está digamos, el órgano OMPI, que regula todo el tema de derecho de autor y demás. Yo les hice una consulta al capo de esa organización, al UNO, le digo el capo porque era el UNO, un hombre de Singapur, que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo vi el lío de Spotify, que estuvo acá. Que se iban. Ahora sí va a seguir un poco más. Pero fui a consultar qué hacía en otros países con esto y bueno, me dio algunas respuestas parciales. Estábamos en la oposición. Pero el tema del hombre era ese, la inteligencia artificial y los derechos de autor. Porque te interpela todo. Entonces, hoy tenemos muchas más dudas que certezas. Qué desafío, ¿no? Por eso si usted como ministro de Educación, siendo docente además,
plantearse... Pero a ustedes, los comunicadores, Bueno, sí. imagínate que mañana tenés un invitado y la inteligencia artificial te hace toda una cantidad de preguntas. Nos interpelan todos los Yo niveles. la verdad no la uso. Hay muchos periodistas que utilizan No, inteligencia yo artificial. tampoco. Yo no la utilizo. Yo sigo la vieja usanza, buscar información en internet, chequear que la información sea veraz y en base a eso trabajar. Piden revisar los procesos de evaluación por un porcentaje inusualmente alto que responde correctamente. De 2023 a 2025 hubo una tendencia al alza de estudiantes que alcanzan la excelencia. La cantidad de tiempo que toman los estudiantes para hacer una prueba de una veintena de preguntas es solo de 3 minutos y con resultados excelentes. Los docentes que elaboraron esos test demoran 5 minutos en obtener los mismos resultados. Es decir, que ahí hay claramente algo que rompe los ojos y decir, bueno, pará, ¿cómo hiciste? Acá pasó algo. Qué valiente, ¿no? La verdad que es un desafío muy grande. Y paralelamente se habla de instrumentar que los estudiantes no entren a clase con los celulares. Esto lo tomé de un foro de opinión que decían, bueno, pero no me cierra porque se está incentivando a utilizar estas herramientas a los estudiantes y por otro lado, como que nos asustamos de lo que la herramienta nos permite. Es difícil navegar por ahí. Yo no soy prohibicionista por definición, salvo en las cosas concretas, ¿no? Pero me parece que es tapar el sol con un dedo. Es eso. Hay un problema civilizatorio que lo tenemos todos, los estudiantes, los veteranos, todos. Yo pocas veces ando en ómnibus porque soy de Canelones, de Las Piedras y moverte de un lado al otro tenés que tener transporte propio. Las veces que he dejado mi auto y tomo el ómnibus, me tomo el trabajo de mirar, trabajo entre comillas, de mirar a las personas, trato de hacerlo. Incluso cuando vas a un boliche y ves que hay gente esperando a alguien, todos estamos metidos en los celulares, en los ascensores. Entonces, nos está interpelando un poco como civilización eso. Yo, una vez en una de mis clases, si hay algo que extraño es dar clase. Reviento de ganas de dar clase. Me acuerdo que yo estaba enfrentando a muerte los celulares, ¿no? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, cuando alguien tenía pelo largo, se ponían hasta auriculares con cosas y ahí me incendiaba, pero me incendiaba. Si lo detectaba, se prendía fuego, Sí, ¿no? me prendía fuego. Pero un día dije, bueno, a ver, busquen en el programa de cuarto año, busquen la definición de populismo. Y se tiraron de cabeza a los celulares, dieron unas definiciones, busquen políticos populistas, y también hay una definición variopinto, ¿no? Me acuerdo que aparecía desde Maduro a Felipe González. Y los tipos, claro, cuando hicieron eso, obviamente chequearon 7 millones de cosas más mientras yo hablaba, ¿no? Pero que me pareció que tener un vínculo inevitablemente amigable con ellos en el uso de las tecnologías era clave. Entonces, no hay respuestas definitivas. Ese es el punto, porque es tan dinámico todo que intentar o pretender pararse en una especie de plataforma inamovible, irreductible, que vos decís, bueno, esto es así, sí o sí, no. Porque además te interpela en tu casa. Los que tenemos hijos de distintas edades y cuando tenés que trabajar muchas horas y tenés la accesibilidad que hay de conectividad en el país, por suerte, y la disponibilidad que tenés de celulares o tablet o lo que fuere, ¿cuál es el momento en que vos tenés la posibilidad de control sobre tus hijos? ¿Cuándo lo ejercés? ¿Cómo lo ejercés? Por ejemplo, una de las cuestiones que estábamos viendo en la directiva de Ceibal era el límite de cómo bloqueabas determinadas páginas en los dispositivos que le entrega el Estado a los estudiantes. Claro, puede entrar de su celular, pero ¿qué hace el Estado? Sí, tú desde tu celular podrás entrar, desde el dispositivo que te da el Estado, no. Entonces bloqueás con Sí, todo pero ahí aquello. empiezan a jugar una cantidad de cosas de... Por eso, entonces, después, ¿cuál es la contrapata de eso? Es una palabra que utilicé para la biblioteca, el tema de la usabilidad. Doy un ejemplo. Yo estoy ajeno a ese mundo todavía. No digo que para siempre, pero mira, No va a poder. no voy a poder, seguramente. El TikTok, ¿está? Con el gesto que vos haces ya decís todo. El TikTok, hoy en las generaciones más jóvenes es de lo que tiene más fuerza, ¿no? ¿Hasta dónde habilitás o no que haya? Y si el tipo no tiene
ese tipo de herramientas o qué uso le da a la herramienta en sí con todas las otras prestaciones. Entonces, estamos en un mundo en que las certezas son mucho más frágiles en el mundo laboral, en la vida, en los vínculos, en la duración de las cosas, en todo eso. Entonces, me parece que eso inevitablemente nos tiene que llevar a ser más humildes, a tomar dimensión bueno, que ojalá a nivel más global podamos pararnos a reflexionar sobre el mundo en que estamos creando y el que estamos parados. Y siempre tener el mando de la situación, ¿no? Por eso, pero además es tan diverso eso, es muy profundo, es muy profundo. Esto recién empieza, usted decía 3 años, o sea que a usted es el primer ministro que le toca durante todo su periodo, y si en 3 años pasó lo que pasó, de acá a 5, No quiera saber. póngase el cinturón de seguridad porque no quiera saber. va a ser realmente vertiginoso. Le quiero cambiar de tema, ministro, ¿Cómo porque no? el gobierno actual derogó un decreto del gobierno anterior que regulaba la enseñanza terciaria privada, es decir, las universidades privadas, que les daba autorización definitiva a 4 universidades y además a la Asociación Cristiana de Jóvenes. El Consejo de Rectores de las Universidades Privadas considera que la medida es un error, la de derogar el decreto, y que la normativa que queda es muy burocrática. Lo mejor era trabajar en un nuevo decreto y no derogar y volver 11 años atrás para recién después trabajar en el nuevo decreto. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, primero que no tiene que ver con las propias universidades en cuanto a sus capacidades o sus virtudes, la derogación. Es decir, no son acciones de las universidades privadas las que motivan la derogación. Tiene que ver con acciones del propio Estado, en este caso el gobierno anterior. Segundo, nosotros creemos que el decreto tal cual estaba redactado le daba, digamos, demasiada vía libre a las universidades privadas en cuanto a definición de sedes, carreras, determinadas homologaciones o lo que significaba hacer una diplomatura, una maestría y demás. Y nosotros creemos... Los títulos intermedios. Sí, claro. Y creemos que tiene que haber un rol más regulador del Estado y tiene que haber un consenso más amplio en que esos títulos intermedios tengan niveles de equivalencia, no en cuanto a los contenidos académicos en sí mismos, sino a parámetros comunes. Entonces, entendimos que había problemas de esos lugares, entendíamos que había que derogar para construir uno nuevo. No tiene efecto real sobre las universidades porque no es que vos estás en segundo año de tal carrera y cortaste una carrera. Eso le voy a preguntar. O sea, esto fue un decreto que se hizo 2 días después del balotaje, de que cambiaba de gobierno seguro el Uruguay. Las clases comienzan en marzo, o sea, estamos hablando de un mundo muy específico. Quien está en este caso, mi persona, en el ministerio, no está hablando de afectaciones ni que tengan que ver las universidades privadas en sí mismas ni la pública. Estamos hablando que no estábamos de acuerdo con un decreto, la idea nuestra es antes de fin de año tener un nuevo decreto, incluso algunas resoluciones que dependan solo del ministerio sacarlas antes. Hay que ver qué pasa porque me hicieron llegar en forma oficiosa que habría un recurso de alguna parte por parte de las universidades privadas, que tienen derecho a hacerlo, pero que entiendo... ojalá no nos ocupe el tiempo. Esto es muy largo. Estamos en el 6% de la administración actual. Tenemos el otro 94% para trabajar. Y yo creo que va a haber condiciones para hacerlo y hacerlo bien. Van 100 días, son como 1.700 el gobierno, ¿no? Algo por el estilo. No hagas tanto número. Más o menos. Apenas memoricé que estamos en el 5 o 6%, me viene más fácil, yo soy de historia, no me metan camino donde no puedo transitarlo bien. Respecto a este tema, no van a desaparecer ninguna carrera. Usted decía que algunas podían quedar por el camino, que no van a correr más. Lo que no se hace, lo que no se autoriza es lo que se hizo a partir del decreto. Todo Bien. lo que venía haciendo sigue estando, todo. Más tarde va a venir la gente del Teatro Independiente y justamente el otro día yo leí un artículo que publicaron de una entrevista que le hicieron a usted por la reglamentación de la ley del Teatro Independiente, que es una ley del año 2017 y que nunca fue reglamentada. ¿Se podrá lograr? ¿Qué ánimo ve? Que sí. La idea es reglamentarla, yo creo, por lo menos este año instalar la comisión que ponga en marcha la reglamentación. Lo que pasa que, mira, cuando se instale la comisión,
y empiece, ¿viste?, el conteo, hay 180 días para hacer esto. Y en mi caso particular la quiero vincular con la asignación de recursos que el presupuesto nacional le dé. Entonces, quiero atar las dos cosas. Son independientes en cuanto que vos reglamentás un funcionamiento, pero tiene vínculo. Tiene vínculo. Entonces, tengo la idea de que se haga simultáneo el proceso, teniendo un acuerdo previo en un sector que está muy frágil desde el punto de vista del respaldo y que el Estado tiene que jugar hasta donde pueda lo posible. Ya Misiones enseña que tenemos que rondar la entrevista, sabemos que tiene otros compromisos y vamos a ser muy respetuosos de ello, pero hoy leíamos una noticia de una iniciativa del gobierno. El canciller habló de la gestión para recibir a un grupo de jóvenes palestinos para formarlos en Uruguay en agricultura sostenible. ¿Qué opina de esto? No, a ver, me parece bien. No lo tenía en mi, digamos, en mi, ¿cómo decir? En su radar. En mi radar, exacto. Pero bueno... ¿Pero como ministro o...? No, en general, yo no sabía de esto. Ajá. No me parece... A ver, tampoco tenía por qué saberlo, porque es una iniciativa del propio canciller. Bueno, seguramente es una expresión de solidaridad y en un área que el Uruguay puede demostrar cosas. En el campo tenemos una cantidad de cosas para hacer. Veremos cómo transita eso. No tengo mucho más comentario porque tengo... A ver... No quiero hacer comentarios ciudadanos cuando tengo la responsabilidad que tengo, pero no tengo elementos como para profundizar. Esa es la verdad. Yo digo, se nos terminó el tiempo en esta entrevista con el ministro, que tanto que nos cuesta tener por las agendas intensísimas que tienen, tener las jerarquías, y bueno, ya nos terminó el tiempo y me quedó por lo menos una hojita de preguntas para hacer. ¿La guardo para su próxima visita? Sí, claro, sí, pero tengo la impresión que va a haber otras hojas. Seguramente. No sé, me imagino. Seguramente esto es una producción permanente de información. Ministro, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y lo mejor en la gestión en un ministerio que otra vez, esto por lo que dice la gente, por lo que dice todo el sistema de nuestra sociedad y por lo que digo yo a nivel personal, la educación es clave en nuestro país. Es la mayor oportunidad. Ojalá podamos hacer un esfuerzo grande a través de los comunicadores, de las redes, de todo lo que tengamos que ver para que la sociedad uruguaya entienda. Por eso a mí me preocupa, me horrorizan los niveles de ausencia, que es el 65% en primaria, que era lo que menos se faltaba. Es decir, ¿qué otra oportunidad tenés en un país de 3,5 millones que abrirte espacio con la educación? ¿Qué otras más? ¿Le va a torcer el brazo al ausentismo? Le voy a dar pelea. Vamos a ver, si estás en esos niveles, sabés que es una cosa, no es 100 metros. Es de largo aliento. Es más de maratón. Una carrera de fondo. Sí. Pero bueno, la vamos a dar. Lo mejor, ministro. Gracias. Un placer. Tenemos que hacer la pausa, 11:21, ya venimos.